Bueno, pues empezamos. Os voy a contar un poquito lo que ya sabéis, pero en 2 minutitos un resumen en qué consiste el proyecto InnovaCoop. Es un proyecto que financia Diputación de Cádiz, que está organizando FAECTA, ahora más cooperativas, en donde las cooperativas participantes, bueno, hemos dividido un poco los talleres. Vosotros mismos habéis elegido en qué línea os ubicabais. Ahora mismo vamos a empezar con el taller de productividad, ¿vale? En donde vamos a ver, mira, aquí tenemos otra persona, donde vamos a ver varias herramientas de temas de productividad con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, los talleres están organizados para las cooperativas que luego van a tener unas mentorías personalizadas. Os hemos mandado, Raquel os ha mandado desde FAECTA la agenda que está abierta, donde podéis escoger los horarios para las mentorías, ¿vale? A partir de la segunda mentoría ya os organizáis cada uno con vuestro mentor, en este caso será con Víctor, para las mentorías siguientes. La idea es que en los talleres tengamos una visión general de las herramientas y de los, digamos, de los temas básicos, pero en la mentoría veáis más en profundidad y, digamos, aplicado a vuestra cooperativa, las herramientas concretas con las que queréis trabajar en inteligencia artificial, ¿vale? Si hay alguna duda, evidentemente nos la hacéis llegar a FAECTA. Y bueno, ya sin más, os dejo con Víctor, que va a comenzar con el taller de productividad de hoy, ¿vale? Que vaya muy bien. Si no os importa, perdón, quitamos los... voy a empezar a quitar yo silenciamos los micrófonos. El que quiera hacer una pregunta, lo que sea, por supuesto, de manera dinámica, pero bueno, mientras se hable para que no haya mucho ruido de fondo, ¿vale? Venga. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Sobre todo este taller, bueno, los talleres que vamos a impartir van a ser de un corte más básico. O sea, vamos a tocar cuestiones más básicas que si ya habéis empezado a trabajar con IA, algunas cosas pues os van a resonar y os va a resultar familiar, porque quizás ya hayáis visto algunas de estas cuestiones, para luego en las mentorías profundizar, ¿vale? Porque, bueno, aquí nos vamos a encontrar, aquí estamos presentes perfiles que hemos trabajado mucho con inteligencia artificial, algunos pocos o algunos nada y ni siquiera sabemos qué es. Entonces, el corte del taller van a ser cuestiones más básicas, sobre todo hacer un overview, o sea, una visión general de las cuestiones que se están haciendo con IA en diferentes campos dentro de la productividad de la empresa y luego profundizaremos en aquellos campos que más os interesen en las mentorías, ¿no? Yo voy a empezar con la parte de productividad para directamente trabajo de oficina, o sea, la parte de ofimática, ¿vale? Voy a compartir una presentación directamente. A ver, aquí. Compartir. En pestaña. A ver, aquí. Vale. A ver. Presentar. Vale. Ahí. Ok. Bueno, en esta primera presentación, realmente el taller lo vamos a dividir en dos partes. Una parte donde vamos a explicar a nivel general y luego vamos a ir con un caso más concreto, que es, por ejemplo, el grabar una reunión, generar un acta automática a partir de ella y definir ciertas cuestiones, ¿vale? Pero en esta primera parte vamos a explicar a nivel de oficina en la nube cómo podemos complementarlo con todo el trabajo de inteligencia artificial, ¿vale? Ahora mismo, en concreto, lo vamos a ver a través de dos herramientas que son o Office 365 o Google Workspace. En concreto, aquí a nivel teórico lo voy a explicar para las dos herramientas, pero luego a nivel práctico directamente lo vamos a ver con Google Workspace, que es el que usamos en mi propia agencia, ¿vale? O sea, en mi propia cooperativa. Y
Y desde ahí os voy a explicar, pues, bueno, las diferentes cuestiones para las que estamos sacándole provecho y cómo podéis empezar ustedes mismos. Sobre todo, lo que quiero poner como una especie de disclaimer antes de empezar a ver estos temas es que la IA no va, de momento, no te va a resolver un trabajo que no tengas ya en un perfil o que no tengas ya en cierto control dentro de la propia empresa. Me explico. Es realmente complejo o realmente algo arriesgado dejar ciertos trabajos de más oficina, como puede ser, por ejemplo, una administración de cuentas o una revisión económica o algunas cuestiones a nivel de documentación laboral y demás, solamente al trabajo de una IA. Sí que para esos perfiles van a ayudarle, van a apoyarle y van a hacer que se pueda invertir mucho mejor su tiempo ofreciéndole, pues, oye, una mejora de productividad en muchas cuestiones. Pero todavía no estamos en un punto en el que podamos delegar completamente la responsabilidad de un perfil a una inteligencia artificial. Dicho en plata, es todavía ciertamente arriesgado y complejo el delegar, pues, por ejemplo, que las cuentas de la empresa las lleve por completo un agente de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque aún falta contexto, faltan muchas cuestiones que no se tienen en cuenta y aunque las soluciones que os vaya a enseñar y que incluso veáis por internet sean muy espectaculares, muy llamativas, todavía sigue siendo bastante complejo que se entienda todo el contexto de un proyecto para que se tenga en cuenta cuando la IA empieza a generar contenido, ¿vale? Esto de manera general, ya no solamente para la parte que más me toca a mí en este taller, sino como conocimiento general, cuando trabajáis con inteligencia artificial, actualmente, bueno, la inteligencia artificial, esto es por daros un poco de base y de contexto, ¿vale? La inteligencia artificial lleva existiendo ya bastantes años, lo que pasa es que ahora ha surgido una cuestión nueva, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Eso qué significa? Que es una inteligencia general que está totalmente enfocada en generar contenido, generar texto, vídeo, audio, imágenes, en generar contenido que sea, o sea, que sea muy, muy parecido a la realidad, ¿vale? Pero no obligatoriamente está contrastado con la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay ciertas inteligencias artificiales, como por ejemplo Perplexity o la investigación profunda de ChatGPT y demás, que sí que intentan recabar y asegurarse de que lo que están generando tiene cierta base real, pero en la mayor parte de los casos no es así. O sea, tiene una alta probabilidad de que sea cierto, pero no está de ninguna forma contrastado. O sea, cuando le preguntáis algo a ChatGPT o le preguntáis algo, ahora vamos a ver, por ejemplo, en Gemini dentro de Google Workspace, o le preguntamos algo a estas inteligencias artificiales, tenemos que ser conscientes de que tenemos que corroborar que lo que se me está diciendo es real o que lo que se me está generando tiene cierta base, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto realmente, y ya lo dice por ejemplo Sam Altman, que es ahora mismo el CEO de OpenAI, de ChatGPT, o sea, el trabajo actualmente no te lo va a quitar o no lo va a sustituir una inteligencia artificial, sino te lo va a quitar alguien que sepa usar la inteligencia artificial. O sea, alguien que ya tenga conocimientos de su campo como para poder corroborar o como para poder valorar que lo que se está generando es de calidad, aporta valor o no, ¿vale? Esto es realmente importante que lo entendamos porque si yo, por ejemplo, no sé de datos económicos y le pido que me haga una estimación o una proyección de ciertos aspectos económicos de la empresa y que me haga una valoración de presupuesto para el año que viene y yo de eso no lo he hecho nunca y no tengo ni idea, bueno, pues no voy a poder valorar si lo que está ahí tiene realmente sentido, no lo tiene o directamente se ha inventado y yo lo voy a tomar como válido. Entonces, al final lo que estás haciendo es un mal trabajo. Te vale de poco. Sí que luce como que está hecho muy bien, pero va a estar mal, ¿vale? Por eso sí que esa parte de que nos hace falta tener
el conocimiento para poder valorar si lo que se hace está bien o mal va a seguir existiendo y de momento eso es en el horizonte no se ve irreemplazable, ¿vale? Porque, ya os digo, es realmente complejo que una inteligencia artificial entienda todo el contexto de un proyecto y sea capaz de ejecutar en base a eso. Volviendo un poco al taller y después de este contexto inicial, sí que, evidentemente, aunque tengamos que revisar y valorar lo que la inteligencia artificial nos va a ir generando, sí que es una herramienta súper potente para quitarnos bastante trabajo, ¿vale? Sobre todo son trabajos y trabajos que realmente no requieren de un análisis profundo o de una valoración compleja en cuanto a nuestros conocimientos, sino que son más cuestiones de síntesis, comprensión, resumen, lectura, todo este tipo de cuestiones, bueno, como por ejemplo, antes ha puesto aquí el compañero un comentario, ¿no? El tomar notas de esta reunión, pues todo este tipo de cuestiones nos la va a facilitar y nos va a ayudar bastante a simplificar estos procesos y a ser más productivos, ¿vale? Por hacer un poquito de revisión de la agenda que vamos a ver en este taller, en esta primera parte del taller, bueno, explicaros un poquillo las diferentes suites que incorporan herramientas IA dentro de su trabajo. Pues voy a quitar aquí. Bueno, no lo veis. Luego el tema de cómo se ve, cómo está integrada la IA en Office y cómo está integrada en Workspace, cómo se llaman y un poquito de información para que entendáis con qué estamos trabajando cuando operemos con ella. Luego una revisión de cómo se trabaja en Word y en documentos con IA dentro de esta suite y en Excel o en Google Sheets, que sería el homólogo a Excel de Google, ¿vale? Una vez que hagamos este repaso, vamos a ver directamente, os voy a compartir pantalla y vamos a ver directamente en un entorno de Google Drive, pues cómo trabajamos con ello y luego vamos a ir a una cuestión más práctica que puede ser, por ejemplo, el acta de una reunión. O, por ejemplo, una vez que esté terminado esta sesión, pues con esos apuntes que ha ido tomando la inteligencia artificial que ha comentado por ahí, pues qué hacer con ese documento y cómo puede ayudar a Osvaldo. La primera parte del taller, pues básicamente que entendamos qué es lo que vamos a aprender, ¿vale? Y como comentaba antes, no vamos a aprender cuestiones técnicas, económicas, ni nada de eso, sino que vamos a ver cómo aplicar directamente en nuestro trabajo de día a día la inteligencia artificial, ¿vale? Normalmente el trabajo de ofimática le generamos muchísima documentación. Yo, por ejemplo, en la empresa me encargo sobre todo de documentar proyectos, gestionar tareas, generar presupuestos y, bueno, generar documentos estratégicos, se llaman, que básicamente es escribir bastante. Para mí, la inserción de la inteligencia artificial ha sido un antes y un después en cuanto a productividad, porque soy capaz de abarcar muchísimo más trabajo teniendo, por así decirlo, una herramienta que está al lado mía, que me ayuda a generar todo ese contenido y yo luego lo que tengo que hacer es revisarlo y adaptarlo a como realmente yo preparaba antes esa documentación, ¿vale? ¿Por qué digo el revisarlo y adaptarlo? Porque actualmente se genera muchísimo contenido por IA y también ocurre ya ha empezado a ocurrir, desde un primer momento empezó a ocurrir, pero cada vez se nos da mejor al menos en contenido escrito, saber cuándo algo viene escrito por IA o no. Es realmente complicado a veces detectarlo, pero normalmente cuando un texto sale de cocina por una IA, si no se modifica nada y lo leemos, normalmente somos capaces de identificarlo porque conocemos contexto. ¿A qué me refiero con eso? A que si tú nunca has escrito un documento de 8 páginas para un acta de una reunión, si de repente empiezas a hacerlo, ¿vale? Pues evidentemente es que estás usando IA, pero eso no tiene por qué ser malo,
¿vale? La cuestión es que esas 8 páginas sigan teniendo la cantidad, el aporte de valor que tú aplicabas antes en 3. Lo único que ahora estará complementado con más información, más descripciones, más cuestiones. Lo ideal es que adaptemos la IA a nuestro sistema de trabajo. No nos adaptemos nosotros a lo que genera la IA. ¿Por qué? Porque no, lo que genera la IA no tiene por qué ser el estándar de calidad más alto. O sea, si tus documentos de actas o tus resúmenes fiscales tienen ese formato y básicamente está funcionando muy bien, pues la idea es que adaptemos el trabajo de la inteligencia artificial a eso, ¿vale? No significa que seamos herméticos. Puedes añadir nuevas cuestiones, te puedes adaptar, puede que te guste más lo que te ofrezca la inteligencia artificial, pero siempre, siempre, siempre revisa y dale tú el aporte de valor. Eso, ya no solamente a nivel numérico, sino también a nivel de expresión escrita, ¿vale? O sea, léelo y adapta el texto a como tú realmente lo escribirías. O sea, puede que que toque un punto concreto que te haya gustado mucho. Oye, mira, pues yo esto antes no lo escribía, por ejemplo, en un acta, que lo vamos a ver luego, los acuerdos a los que hemos llegado y los siguientes puntos que hay que tomar. Pues mira, me gusta cómo me lo ha separado, porque queda muy claro. Bueno, pero está usando a lo mejor un lenguaje muy técnico, escríbelo como tú lo harías, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese trabajo, esa capa que tú pones por encima, va a hacer que cuando el usuario que realmente tiene que leer esa documentación lo lea, lo perciba de una manera bastante diferente, ¿vale? Esto está pasando mucho con los correos y supongo que ya os habrá pasado a ustedes, que de repente veis que las comunicaciones están... Hay personas que directamente le dan a generar la respuesta con IA y la mandan. Y notas que el correo es raro. ¿Por qué? Porque da como mucha información, da muchas vueltas a un término que a lo mejor en el hilo del correo ya estaba respondido y no acaba de ser natural. Entonces, ese punto es porque falta esa capa humana de revisarlo y adaptarlo al lenguaje que realmente tú estás usando, ¿vale? Tened en cuenta que para generar la información para generar este contenido, la inteligencia artificial se basa en un montón de datos con los que ha sido entrenado. ¿Eso qué significa? Que también no tiene una contextualización geográfica. O sea, como yo escribo los emails, como a las expresiones que yo puedo usar y el tono que yo puedo tener con diferentes tipos de clientes o partes de miembros de mi equipo, pues toda esa cuestión no se va a tener en cuenta en el contexto. Puede que se use, que poco a poco se vea como Gemini, por ejemplo, o Copilot en Microsoft, a lo mejor usa cierta estructura del correo que tú usas siempre, por ejemplo, puedes dividirlo en ciertos párrafos o tal, pero lo más normal es que eso no ocurra, ¿vale? Entonces se pierde esa conexión humana que hay entre el emisor y el receptor, ¿vale? Y eso es realmente importante. Así que realmente eso como objetivo, el aprender a un poco valorar esa información que nos dé la inteligencia artificial y que, oye, tenemos que poner nosotros esa capa humana. Vamos a ver, tanto en documentos como en Excel, como en la parte de email, esa parte de automatización y todas esas cuestiones. La IA, en Office 365 tenemos Office tiene una suite brutal de todo el tema de inteligencia artificial. Tiene integrado Copilot, que directamente, ahora se separaron hace un tiempo, pero Copilot tiene una base GPT. ¿Eso qué significa? Pues que es o sea, usa la misma base que usa ChatGPT, ¿vale? Usa la misma tecnología. También usaba hasta hace poquito, usaba los mismos modelos. Eso significa que tú hacías una pregunta en ChatGPT, la hacías dentro de Copilot de Office 365 y podías esperarte las mismas respuestas porque usaban los mismos modelos. Para que entendáis un poquito cuando estamos hablando de modelos y todo este tipo de palabras, voy a hacer un breve inciso. Cuando hablamos de un modelo, ¿vale? Que te dice, bueno, el 4O, el O40 mini height, hay como diferentes modelos. Cuando hablamos de un modelo, imaginarlo así porque es bastante así. O sea, como si fuera un cerebro que ha sido entrenado con una cierta cantidad de datos, ¿vale? Normalmente los nombres de los modelos tienen detrás unos numeritos.
tienen detrás unos numeritos, que suele ser, por ejemplo, 7B, 8B, 16B. Esos son la cantidad de billones de datos que están dentro, ¿vale? De parámetros con los que ha sido entrenado. Contra más alto sea ese numerito, pues más grande es el cerebro y más datos son con los que cuenta para poder trabajar, ¿vale? Para poder tenerlo en cuenta. Cuando son modelos pequeñitos, hay modelos pequeñitos, por ejemplo, un 7B o un 8B, que lo puedes instalar directamente en tu ordenador. Puedes trabajar tú con él sin tener que depender de un servicio externo, como puede ser ChatGPT. Pero para los modelos grandes que realmente tienen información, un modelo 7B o un modelo 8B, quizás le preguntas por las capitales de provincia de Andalucía y quizás no lo sepa, pero porque no tenga no haya estado entrenado con esa información. Ahora, si tú te vas a un modelo gigante como ChatGPT o DeepSeek o cualquiera de estos, sí que tienen esa información dentro, entonces te van a responder o van a generar una respuesta a partir de ahí, ¿vale? En DeepSeek, por ejemplo, pasa una cuestión curiosa y es que, aunque fuera un modelo súper grande, al ser un modelo chino, tenía muchísima más información y más contexto de toda la parte asiática que de la parte europea o americana. Y ChatGPT es un modelo americano, o sea, GPT es un modelo entrenado en América y, sin embargo, pues tenía muy depurada toda la información por ejemplo, geográfica, europea y americana, ¿no? Al final son conjuntos de datos grandes y esta parte del modelo, pues es eso, es el cerebrito con el que está funcionando, con lo que piensa a la hora de generar, ¿vale? El contenido. Entonces, el modelo con el que funciona Copilot es un modelo GPT, que básicamente son los modelos actualmente, están ahí compitiendo, pero son de los modelos más potentes que hay, ¿vale? Sobre todo porque son muy versátiles, funcionan para muchas cosas. Los modelos GPT son buenos en bastantes áreas. Tiene diferentes vías de actuación directa, aunque ya os digo que Copilot, si os ponéis a investigar un poquito, han sacado también algunos cursos oficiales. Si usáis Office 365, os recomiendo que lo miréis, porque ya os digo, tiene integraciones muy buenas. Pero sobre todo donde vais a sacarle, creo, más rendimientos en estas 4 herramientas, que sería Copilot en Word directamente. Es capaz de generarte plantilla, te propone revisiones, te propone mejoras en la redacción de ciertos párrafos para que lo sintetices más o lo extiendas más, te recomienda bastante. Luego tenemos el Intelligence Excel, que, bueno, básicamente es, mientras que tú estás trabajando en el Excel, te va a salir como una especie de estrellita que te va a ir recomendando o te va a ir sugiriendo. Oye, mira, esta tabla podemos crear un análisis o podemos crear a partir de esta tabla una gráfica o te puedo hacer un resumen de los datos que veo aquí, ¿vale? O sea, al final es una parte de IA que os va a dar un soporte a nivel de entendimiento de datos dentro del Excel, ¿vale? Por otra parte, también tenemos el Smart, que directamente está integrado en lo que es el buzón de correo. Sobre todo, las 2 cuestiones más interesantes que le veo, aparte de que te hace recomendación a nivel de palabra o de cómo termina la frase o de contestaciones rápidas, las 2 cosas más interesantes que veo es el tema de, oye, pues créame un correo basándote en estos parámetros o estas cuestiones que te voy a comentar ahora. Por ejemplo, responde a este correo con una afirmación en cuanto a este presupuesto que lo vamos a aceptar y dile que necesitamos reunirnos la semana que viene. Vale, pues en base a ese prompt totalmente informal, totalmente muy poco trabajado, cuando hablamos de prompt, hablamos de directiva, ¿vale? Es la forma en la que nosotros le ordenamos algo a la inteligencia artificial. Entonces, ese prompt muy poco trabajado es capaz de generar la construcción de un correo bien estructurado, ¿vale? Como he dicho antes, esa parte es importante que la analicemos, ¿vale? Y que la vea y que sobre todo aportemos nuestra capa de personalización.
Y también, oye, detectas archivos adjuntos. Si tú durante el correo te dice, te pongo adjunto tal, te bloquea, te para el envío y te dice, oye, creo que lo has olvidado. ¿Estás seguro de que quieres enviarlo? Y eso, la verdad, que es un puntillo, porque yo soy de las personas que siempre te envío el presupuesto adjunto y se me olvida el presupuesto adjunto. Y luego hay otro correo de, ay, se me olvidaba tal, ¿no? Entonces así optimizas un poquito ese proceso. Y luego PowerPoint Designer, que PowerPoint Designer básicamente en base a un prompt muy largo que tú le generes, bueno, largo o no muy largo, en base a un prompt, contra más trabajado esté, pues mejor te creará la presentación, pero es capaz de crearte ese diseño y con esos contenidos que tú le vayas dando. ¿Vale? Ya os digo que para esta parte de presentaciones, por ejemplo, a mí me ha facilitado mucho la vida. No PowerPoint Designer en concreto, ni tampoco el Gemini en Google Workspace, pero sí que hay una herramienta que, bueno, es exactamente la que estoy usando ahora mismo, que se llama Gamma, que bueno, se encarga de hacer esto, básicamente. En base a un guión que tú le envíes, pues es capaz de crearte la presentación de manera automática. ¿Vale? Luego tenemos la IA por Google Workspace. La IA en Google Workspace, aquí el modelo no es GPT, ¿vale? Sino que es un modelo propio de Google. Al principio era un modelo que funcionaba realmente mal, ¿vale? Que era Gemini. Es un modelo que es un modelo privado de Google. No puedes tener acceso a ese modelo de manera libre. Y Gemini pues está entrenado con un montón de información personalizada para trabajar directamente en entorno de Google. ¿Qué pasa con Gemini? Empezó bastante regular en cuanto a que la calidad de lo que se producía no era muy buena, pero poco a poco con las nuevas versiones ha ido adquiriendo una calidad muy buena y actualmente está pues entre los 3 mejores modelos que ahora mismo a nivel de versatilidad y demás, que serían GPT, Claude y Gemini. Hay otros modelos concretos, como pueden ser los modelos Perplexity o como pueden ser los modelos DeepSeek y demás, que para ciertas cuestiones a nivel ya cuando entramos en especializaciones, pues puede ser más interesante, pero realmente estos 3, por si los escucháis también por ahí, pues son los que están a la cabeza ahora mismo. O sea, Claude, GPT y Gemini. En concreto, Google, ¿cómo ha integrado IA en ese entorno de oficina? Pues tenemos el escribe con una inteligencia artificial o el Gemini, que lo vais a ver, os lo voy a enseñar luego directamente en los documentos, ¿vale? Aquí se parece mucho en cuanto a lo que hace Copilot, ¿vale? Es capaz de, pues, oye, generar contenido para el documento, revisar, alargar ciertos párrafos de contenido o acortarlo, hacer resúmenes. Aquí, básicamente, se parecen muchísimo, ¿vale? Tanto Gemini como Copilot en Office. Luego tenemos el Explore bueno, al final Gemini integrado a Google Sheets, que son las hojas de cálculo que se crean directamente en Google Drive, que ya os digo que a nivel de funcionalidades está más acotada que Copilot, no tiene tantas cuestiones como tiene Office en Excel, pero bueno, yo creo que en línea general pasa lo mismo en todo el producto de hojas de cálculo, que en Excel. Excel es el rey, por así decirlo, es el que tiene todas las funcionalidades. Ay, disculpa. Y el Google Sheets, pues, trabaja en un entorno 100% en la nube y no tiene todas las funcionalidades que puede tener Excel, pero está ahí un poco a la cola y sí que, hombre, para la mayor parte para la mayoría de personas que trabajamos con esto, nos puede dar muy buenos resultados, ¿vale? O sea, nosotros, por ejemplo, en la empresa llevamos desde 2017 gestionando todo en un entorno de Google Workspace y bueno, la verdad es que
sirve, ¿vale? Y ya te digo. Ahora veremos cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en este tipo de ficheros. Luego tenemos el Gmail inteligente. Vamos a tener un apartado donde directamente podemos, donde nos va a sugerir y donde vamos a poder trabajar un correo a partir de ese prompt, exactamente igual que Office. Y luego tenemos el tema del calendar con sugerencia que, oye, cuando quieres generar una cita, pues puedes decirle, búscame un hueco que nos vaya bien o invita a todas las personas que estén en este hilo de correo y al final te da soporte y te ayuda en toda esa parte de calendar. Ya os digo, tampoco es una funcionalidad que te vuelva loco, pero la verdad es que a veces pues resulta bastante útil. Ahora vamos a ver con documentos de Google. Lo que voy a hacer, voy a comentaros un poquito lo que vamos a hacer en cada parte, ya os dejo la presentación y vamos directamente a verlo para no estar saltando, yendo y viniendo. Vamos a ver, pues, directamente un acta y diferentes documentos y vamos a usar escribe el Gemini de Google para pedirle que nos haga un resumen o pedirle que nos haga ciertas cuestiones, ¿vale? También le vamos a pedir que nos ajuste el estilo, que lo haga un poco más formal o que lo haga un poco más informal o que lo extienda o que lo acorte. Y, bueno, directamente compartir, a partir de ese documento puedes compartirlo o ubicarlo en una carpeta que tengáis compartida o dejarlo para que el resto del equipo pueda colaborar. También lo interesante, bueno, tanto en Word como en Docs en la nube, es que varios miembros del equipo pues pueden estar trabajando de manera conjunta, ¿vale? Y pueden estar trabajando a la vez en un mismo documento. Que esto, por ejemplo, cuando tienes que hacer documentación para presentar, yo qué sé, para justificaciones de, no sé, de ayudas o de diferentes cuestiones o cuando tienes que preparar documentación extensa que hay varias personas ahí completando, pues la verdad es que es muy útil. En Excel lo que vamos a hacer es ver una serie de datos y que nos genere unos insights, ¿vale? Que nos genere, pues, oye, mira, una visualización de por dónde, que nos haga una gráfica a partir de esos datos y que también pues nos saque algunas valoraciones o algún resumen o algunas cuestiones a nivel de ciertos datos que estén escritos en el Excel, ¿vale? Y luego en Gmail directamente vamos a ver cómo funciona el constructor de email de Gmail. Vamos a lanzarle ese prompt y vamos a trabajar sobre él para dejarlo bien pulido y trabajarlo, ¿vale? Y realmente crear un email a partir de ello. Al final, una vez que veamos estas cuestiones, os tenéis que llevar, lo que os tenéis que llevar para casa, es que son tres cuestiones las que tenemos que tener claras que queremos conseguir con esto, ¿vale? Uno, que aumente tu productividad, o sea, que todas aquellas tareas rutinarias o tareas en las que realmente no aportas tanto valor, las deleguemos y que directamente esa parte más de trabajo intenso la haga la IA. Y tú te centres en aquella parte donde aportas más valor. Por ejemplo, si tú, oye, mi parte de valor es el poder hacer proyecciones financieras y poder realizar estos análisis en base a toda la documentación que hemos obtenido. Y pues la IA te va a servir para seguramente una gran parte de tu tiempo que se basa en recopilar esos datos y pasarlos a un Excel y a partir de ahí, pues, oye, ponerlos con un formato correcto y ponerlo con todo ese trabajo, pues esa parte la puedes delegar completa y tú realmente enfocarte en que, oye, estas tablas, estas gráficas, estas proyecciones estén bien hechas y yo realmente me asegure de que los datos que están aquí y que lo que yo aporte, pues tenga una base sólida, ¿vale? Al final, la productividad no se basa en trabajar menos, sino se basa en trabajar mejor. Que con ello, al final, al final hace que tengáis más horas. Perfecto.
Aquí la cuestión es que tengáis menos horas de trabajo, perfecto. Si la cuestión no es eso, sino es el trabajar mejor en el tiempo que trabajáis, ¿vale? Sobre todo porque, claro, de cara a los trabajadores muchas veces se percibe como otra cosa más y otra cosa, una cuestión que está por encima. No, aquí la idea es que la herramienta te ayude a hacer mejor tu trabajo, ¿vale? Ya no es cuestión de darte otra responsabilidad de que tienes que aprender otra cuestión. Creo que la IA en este aspecto ha hecho un trabajo muy bueno, que es que ayude a que tu trabajo realmente esté mejor hecho. Y en las áreas donde tú das mucho valor, se realce. O sea, aquí yo creo que al final, y viéndolo también en la parte de programación, que es la parte que yo sobre todo se trabaja más en mi equipo, aunque no sea la parte que yo más hago. El que ya es bueno, lo hace muy bueno, y el que no es bueno, pues no mejora, ¿vale? Pero si aportas valor en algún área, con estas herramientas puedes aportar mucho más valor. Y cuando estamos trabajando con nuestras propias empresas, también son herramientas que te permiten delegar o que muchas acciones donde realmente tú no estás aportando valor o no estás haciendo que crezca el negocio, realmente sí que puedes centrarte en ello y crezca, ¿no? Por otra parte, el tema de la estandarización, que al final, si todo el núcleo de la cooperativa empezáis a trabajar si toda la parte ofimática empezáis a trabajar con eso, al final vais a crear un estándar que más o menos todos vais a trabajar de la misma forma, vais a generar los documentos con las mismas estructuras, vais a generar toda esta parte con un estándar que va a ser mucho más sencillo que cuando alguien se incorpore a la cooperativa entienda cómo tiene que hacerlo, ¿vale? Esta parte de estandarización parece una tontería, pero es una parte súper importante, porque normalmente una de las cuestiones que bloquea más el crecimiento de nuestra empresa es el integrar nuevos perfiles, o sea, el integrar nuevos socios dentro de la cooperativa. Eso puede ser por muchos factores, evidentemente el factor económico está ahí, pero también es por falta de estandarización y sistema. O sea, muchas veces que necesitamos ampliar el departamento de marketing, por ejemplo, Carolina os enseñará cosas, y de hecho, como no tenéis ningún tipo de sistema, ni estándar, ni estructura, pues es realmente complejo el que el nuevo perfil entienda lo que tiene que hacer y pasa un proceso, usando las palabras modernas, pues ese proceso se llama onboarding. Ese proceso de onboarding es el proceso donde la persona está llegando, se entera de qué va esto, de cómo tiene que hacerlo, de cómo os lo hacéis ustedes a nivel interno en vuestra cooperativa. Entonces, ese proceso tampoco es muy productivo, entonces se percibe como que la persona quizá no aporta, y esa parte es realmente un poco compleja, y si tenemos ya estándares, tenemos sistemas, es muy sencillo crear esta parte de onboarding. No sé, a lo mejor lo veis reflejado, yo lo he sufrido en mi propia empresa, cuando hemos metido nuevos perfiles administrativos, el tener que explicarles cómo funciona. Mira, pues las cuentas. Mira, pues trabajamos con este Excel, tenemos esto un holder, tenemos esto tal, tenemos esto aquí, tenemos esto ya. Y al principio, hasta que no se crea ese estándar, esa estructura, es un poco caos. Y meter personas nuevas en el caos, pues es complejo, ¿vale? La IA nos ayuda a crear este sistema de trabajo y al final nos ayuda a crecer por eso mismo, ¿vale? Y al final, pues bueno, esa parte de ahorro de tiempo, que es intrínseco que viene por lo demás, ¿vale? O sea, al final nos ahorra tiempo en tareas que no merecen tanto la pena, ¿vale? Vamos a ir directamente ahora a la parte práctica que os quería enseñar, ¿vale? Voy a ir primero con los documentos de Google directamente. A ver. Perfecto. Vale. Perfecto. Y me he creado una carpeta, ¿vale? De Google Workspace, en Google Drive. Si no estáis familiarizados con el entorno de Google Drive, pues bueno, básicamente tenemos una estructura con diferentes carpetas. Estas carpetas las podemos compartir con diferentes miembros del equipo, ya sea directamente, pues por ejemplo, con
con todos los que pertenezcan a una empresa en concreto o pasar una URL que cualquier usuario pueda entrar o restringido a usuarios concretos que yo invite directamente, ¿vale? Por ejemplo, invito a mi compañero Pedro, pues le doy aquí a enviar, le selecciono con qué rango, con qué tipo de rol lo voy a invitar, si puede editar el fichero o no. Y al compartirle esta carpeta, pues se comparten todos los ficheros que estén dentro, ¿vale? Hay diferentes tipos de ficheros. Vamos a ir un repaso rápido a Google Drive porque entendáis un poquito cómo va. Al final, Office tiene su apartado de OneDrive, que sería el homólogo a esto. Y, bueno, aquí tienes diferentes tipos de ficheros que puedes crear, ¿vale? Y cada uno de ellos pues tendrá sus integraciones. Nosotros nos vamos a centrar en la parte básicamente de documentos de Google, ¿vale? Tengo aquí diferentes documentos para que veamos, oye, pues cómo se interactúa directamente con ellos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la plantilla de boletín. Bueno, pues tengo aquí una plantilla en base a la cual puedo ejecutar ciertas cuestiones de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo puedo ejecutar la parte de inteligencia artificial dentro de Google? Mira, pues tenemos el ayúdame a escribir, que está aquí, ¿vale? Que aquí directamente le puedo decir, usando esta plantilla, necesito que crees el boletín mensual interno de mi empresa. Aviso de las 4 actividades que hemos tenido. Aquí lo ideal sería pues, darle información. Ahí, le he dado sin querer. Darle información de las actividades concretas, pero bueno, darle información de las actividades en concreto, darle pues toda la información que pueda para que no haga esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te fijas, aquí lo que ha hecho es inventárselo, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que el prompt que le he escrito es un prompt muy, bueno, está mal escrito y realmente le falta muchísimo contexto, muchísima información. Entonces se ha inventado mucha parte de ello, ¿vale? La cuestión es que si damos una información muy localizada, que le pueda volver a crear y vamos a volver a definirlo, si no. Mira, define mejor la instrucción. Podemos seguir a partir de aquí, ¿vale? Pero la idea es esta. La idea es que a través de la ayúdame a escribir, dándole toda esa información, ya siguiendo esta estructura, si os fijáis, ha completado los diferentes puntos, ¿vale? Este boletín, pues luego lo podéis pasar, por ejemplo, a una herramienta como MailChimp o una herramienta como de Google, donde si es, por ejemplo, un boletín interno para informar sobre cuestiones de la empresa, pues directamente lo enviáis. Aquí tenéis varias partes, ¿vale? Una parte que es esta ayúdame a escribir, que sería básicamente lo que va a interactuar más directamente con el texto, ¿vale? Vamos a siguiendo esta plantilla, sea un boletín que contenga la siguiente información. La ampliación del equipo con 3 nuevas personas. ¿Alguien quiere unirse? Voy a meterlo. Listo. Del equipo con 3 nuevas personas. Una quedada, una comida de verano, por ejemplo, una comida que tendrá lugar el día 15 de junio con todo el equipo y luego eventos y actividades que tal, pues no sé. Hemos tenido 2 actividades de formación sobre guía en este mes y el recordatorio de presentación de
justificación X, el último día del mes. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que con esta información que le he dado, ya aquí, ¿ves? Ha resumido bastante, de hecho, él ha metido directamente, él o ella, o como refiráis o ellos, como refiráis a la IA, ha resumido bastante esta información y él ha valorado dónde lo engloba, ¿vale? Aquí podemos seguir trabajando con ello, por ejemplo, añádeme, porque se me había olvidado, añádeme también, bien, que nos aprobaron el presupuesto 40 y 40 para el desarrollo de una nueva, no sé, funcionalidad. A ver, ahí. Y directamente, ven, gran noticia, nos han aprobado el presupuesto 40 para el desarrollo de una nueva funcionalidad. Él mismo va a valorar dónde debe de ir cada una de estas cuestiones y te va a ayudar en esta parte de redacción. Directamente, cuando lo tengamos listo, le vamos a dar a insertar y ya está, ¿vale? Si quieres que este texto te lo trabaje a nivel general, ¿vale? A nivel de, por ejemplo, tono, pues mira, que sea más formal, ¿vale? O que se comunica que tal, aquí ha usado un tono tal, o mira, que sea más informal, porque es una comunicación más tal, ¿vale? Más interna y no importa tanto el tono. Pues, o mira, quiero que realmente se desarrolle mucho más cada punto e invéntate. Ahí le estás dando libertad, ¿vale? Para que la inteligencia artificial se enrolle y, ¿ves? Y aquí, por eso digo que tenéis que revisar, por ejemplo, ahora vamos a insertar este texto, ¿vale? Vamos a insertar este texto, ¿vale? Es importante, porque he usado la plantilla, pero no me la he borrado, ¿vale? Estas cuestiones de formato, pues hay que arreglarlas, ¿vale? Estas cuestiones. De hecho, por ejemplo, me ha metido un estilo que no es el que yo uso, el estilo de las listas pues tampoco es el que yo normalmente uso en los documentos, entonces hay que adaptarlo y trabajarlo un poquito, ¿vale? Vale, por ejemplo, directamente lo que podemos hacer es, que estoy desde el portátil, directamente le podemos eliminar cualquier tipo de formato, ¿vale? Y ya así nos lo va a dejar en el formato estándar del documento. Y ya luego ir trabajando, pues mira, esto quiero que sea el título, ¿vale? Ahí. A ver, esto, por ejemplo, ya no quiero que sea el título, sino quiero que sea texto normal. Y bueno, vamos trabajando con cada una de estas. Ahora, pero quiero que esto sea encabezado número 1. Aquí Perdón, Víctor, está comentando Susana que no escucha. Yo sí te escucho. ¿Alguien está teniendo problemas de audio? No, yo oigo bien, ¿eh? Nada, todo perfecto. Sí, Susana, y si no, intenta salir y volver a entrar, a ver si es tu ordenador o algo. ¿Vale? Solo por comprobar que... Sí, aquí de todas formas, echar un vistacillo aquí abajito y mirar que tengáis seleccionado un altavoz que realmente funcione. El altavoz que estés usando, sí, claro. O auriculares o lo que claro. estés usando, Susana. Que se quite los cascos, que a lo mejor... ¿Vosotros me escucháis a mí? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí. Ah, claro, pero si no está escuchando... Claro. Espérate. Vale, va a intentar eso, desconectarse y volver a conectar. Continúa si quieres, Víctor, que no... Vale. Vale, bueno, aquí realmente sería pues
cuestión de seguir dándole este formato, ¿vale? Por ejemplo, encabezado 1. Aquí podemos ir viendo cómo se va formateando las diferentes cuestiones y vas trabajando con ellos, ¿vale? Como se me ha ido un poco más de tiempo que esta primera parte, básicamente, a nivel general, lo que podéis ver es que con este Ayúdame a escribir, pues podéis generar mucho contenido a partir de esos prompts, ¿vale? Pero luego, a nivel del Google Workspace general, tenéis esta parte de aquí, que veis que pone Pregúntale a Gemini. Esto va a disparar directamente un chat aquí a la derecha que también te va a ayudar a lo mismo, pero a nivel general del entorno de la página en el que estés, ¿vale? Esto es a nivel de todo el documento. Por ejemplo, mira, pues un resumen. Directamente él ha hecho un resumen, ¿vale? Del contenido que hay en este documento. Esto lo puedes disparar en cualquier documento que tengas ya creado y no te hace falta lanzarle ningún prompt. Y directamente incluso le puedes preguntar, oye, ¿qué puede hacer Gemini? Y trabajar un poquito con ello, ¿vale? Esto es a nivel de más de entorno, ¿vale? Que sería en Office tenemos ese Copilot que nos ayuda en básicamente todo el entorno completo. Pues aquí es lo mismo, ¿vale? De hecho, si le preguntamos por alguna cuestión, pues no sé, por ejemplo, ayúdame a un resumen general para incluirlo en el documento, ¿no? Esto va a leer todo lo que es el documento y va a quitar un resumen. Añade una valoración económica del crecimiento de la cooperativa, teniendo en cuenta, vamos, 4 socios nuevos y vamos un 20% más, ¿vale? Por ejemplo, siendo súper, vamos, aquí lo ideal sería darle información más realista y tal, pero como veis, al final empieza a generar mucha documentación y mucho contenido que realmente podemos usar. Si nosotros esta parte queremos directamente integrarla, podemos darle aquí a insertar, ¿vale? Esta parte de fuentes es interesante porque directamente podemos enlazarle con texto de otra parte de nuestro Google Drive, ¿vale? Podemos enlazarle con el @ el nombre de un documento concretamente, por ejemplo, el nombre de este documento que se llama Ventas COP 2023-2024. ¿No? 2024. Y le podemos decir que añade es una pequeña valoración de las cuentas de 2024 al documento, ¿vale? Esto ya nos va a permitir, pues, que tengamos esa mezcla de los diferentes documentos que tenemos dentro de nuestro entorno ya creado y que podamos trabajar directamente con ellos a través de Gemini, ¿vale? Como veis, este tipo de cuestiones ya empieza a sumarle un punto de utilidad a todo esto, ¿vale? Porque directamente, por ejemplo, pues viendo ese documento, pues, oye, ha podido generar una valoración económica más realista, ¿vale? Le damos aquí insertar, pues directamente lo inserta, tal. El tema del formato, pues es una cuestión que vamos a tener que ir trabajando, ¿vale? Si tenéis un formato que este documento está creado un poco así a la brava, pero si tenéis un formato ya creado en el documento, realmente con eliminar formato te lo aplican correctamente, ¿vale? Y simplemente ya es cuestión de ir poniendo, pues, esto, título 1, título 2 y ir añadiendo cada una de las cuestiones a donde tocaría, ¿vale? Pero veis que esta parte de documentos, pues, es bastante útil. Y aquí siempre tenéis el Pregúntale a Gemini para disparar cuestiones ya de entorno,
¿vale? No solamente de este documento de trabajo, sino de todo el espacio de Workspace donde estés trabajando. Por otra parte, tenemos en Excel, bueno, el Google Sheets, tenemos otra cuestión que directamente es, mira, ya me ha salido la tablita y aquí tenemos igual, ¿vale? Siempre tenemos aquí a la derecha el pregúntale a Gemini y tenemos aquí en análisis de datos, ¿vale? Esto normalmente lo va a ir disparando solo, pero si nosotros queremos hacerlo de un conjunto de datos concretos, también vamos a tener las acciones de resumir, ¿vale? Que esto directamente, pues, pillamos una selección de datos y le damos aquí. Voy a analizar estos datos. Si le pulsamos aquí a analizar estos datos, directamente ya, como veis, va a lanzarme. Y aquí directamente ya te está lanzando. Bueno, también te pone aquí los codiguitos que va ejecutando, pero se llama a nivel de qué tal. Y te ha generado aquí ya un análisis, ¿vale? Oye, pues mira, un incremento constante de venta, aumento paralelo del coste de producción, fuente de crecimiento de ingresos totales. O sea, te va generando un informe en base a esto. Tú directamente desde aquí, desde Gemini, podríamos pedirle que nos cree podemos preguntar si puedes crearnos un gráfico, ¿vale? Y directamente pues va a trabajar en ello, ¿vale? Y aquí nos ha hecho una gráfica. Aquí podemos darle aquí, lo insertamos, solo gráfico. Y aquí tenemos nuestro gráfico insertado, ¿vale? Esto ya os digo, a cuestión de estilos y demás, pues es lo suyo que vayáis trabajando directamente, pues como lo queréis, si queréis esta fuente, donde lo queréis, como lo queréis en la hoja, pero directamente vais a poder lanzarle el cómo en el que haga este tipo de cuestiones de manera automática. Sí que es verdad que ya si estáis muy acostumbrados a trabajar con Excel, generar un gráfico de estas características en base a una tabla tampoco os va a costar demasiado. Pero claro, aquí le podemos pedir más cuestiones. Por ejemplo, puedes crearnos una acción para 2025, por ejemplo. Vale, aquí ya va a empezar, aunque empiece a inventarse, en base a la tendencia que hemos tenido, pues te va a decir, mira, esta es la proyección que yo tendría, teniendo en cuenta qué tal, ¿vale? ¿Te gustaría tener una proyección visualizada? Sí. Y bueno, aquí básicamente es empezar a trabajar con él. Bueno, aquí los gráficos de cada uno de ellos, creo que me los ha tenido que... creo que me los ha alterado, ¿no? Creo que me lo ha alterado el gráfico anterior. La cuestión, podéis trabajar con ello, podéis ir extendiendo al final, mediante esta conversación, este contexto y añadiendo los diferentes contextos que vayáis añadiéndole, pues le vais metiendo más información, ¿vale? Y así vais trabajando a nivel genérico, a nivel de proyecto completo. Mira, creo que me la metió aquí. Aquí, gráfico 1. Por aquí lo habrá dejado, es que tengo que formar unas correras ya, lo he perdido. La cuestión es esa, que este tipo de cuestiones os permiten generar esos análisis, ¿vale? Mucho más rápido. Susana, ¿ya nos escucha? Sí, ya os escucho. Yo tengo una pregunta, porque en paralelo voy abriéndome mis documentos de Google, la hoja de cálculo y demás, y veo en las aplicaciones Gemini, pero no lo tengo junto en el mismo sitio. Es decir, yo no tengo en mi hoja de cálculo Gemini. Claro. Veo la aplicación Gemini en el Drive, pero no veo... ¿vale? Claro, es importante que tengáis en cuenta que os hace falta que realmente estéis en un entorno Workspace, ¿vale? Que eso es importante, simplemente da de alta la cuenta en el entorno Workspace, ¿vale? Que es esto. Simplemente es el entorno de empresa de Google, ¿vale? Vale. Si no estás dado de alta en Workspace, lo que pasa es que tienes Gemini aparte, ¿vale? Pero tienes lo que sería
en el servicio que se lanza aquí. Que supongo que esto es a lo que te refieres. Sí. Que sí, directamente te lanza aquí. Vale, Realmente puedes usar las mismas cuestiones que te estoy comentando, ¿vale? Pero lo tienes en un apartado. Si no está integrado en Google Workspace, lo tienes separado. Entonces tienes que estar trabajando en varias pestañas, ¿vale? Pero le puedes subir ficheros, le puedes subir documentos. En el entorno Workspace es mucho más cómodo, ¿vale? Te pasa lo mismo en el Office. El Office directamente es que te tienes que estar dado de alta allí en 365 para poder tenerlo allí, ¿vale? Si no lo das de alta en Workspace, pues directamente lo trabajas desde aquí. Sería una manera similar a lo que puedes trabajarlo en una ventana de ChatGPT, por ejemplo, ¿vale? gracias. Nada. Entonces, básicamente, esta parte sería las hojas, ¿vale? La cuestión que me quedaría por enseñaros, ya os digo, Gemini tiene lo mismo que pasa con Office y con Copilot, que tiene 20.000 funcionalidades ya y cada 2 semanas te saca una nueva. Yo estas 3 cuestiones son las que más quería tocar en este taller y sobre todo de cara a que luego, si queréis en la mentoría, pues nos extendemos en la parte que más veo. Y mira, nos gustaría aplicar la IA en este aspecto de la empresa y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Pues, por ejemplo, hay una parte que hay un taller, ¿no?, que es el tema de la gestión de stock. Pues, oye, mira, nosotros gestión de stock no tenemos, pero sí que tenemos gestión de recursos, por ejemplo, que es de recursos humanos. ¿Cómo podemos aplicarlo ahí? Bueno, pues ya eso en la mentoría lo vemos en concreto. Bueno, y volviendo aquí para que no se me vaya ya demasiado el tiempo, que tenemos que meternos con el tema de lo de las actas. A la hora de redactar un mensaje, por ejemplo, voy a escribirle a mi compañero Pedro, que lo voy a tener hoy saturado. Por ejemplo, le voy a escribir que nos han, sí, aceptado presupuesto. Nosotros, por ejemplo, que tenemos normalmente esta numeración, SCA, MWM, y aquí, pues, por ejemplo, el acrónimo de un cliente, ¿no? Vale. Veis que pone aquí, ayúdame a escribir al H o directamente le pulsáis. Si le pulsamos, nos va a abrir esta ventanita de aquí abajo. Si no tenéis esto en Workspace, al final es darle este mismo prompt con el contexto en la ventana de Gemini o en la ventana, por ejemplo, de ChatGPT o de Copilot o lo que sea, ¿vale? La cuestión es que aquí directamente le vamos a escribir y le vamos a decir, Pedro, nos han aceptado el presupuesto 51 de PRF. Tenemos que ponerlo en marcha la semana que viene. Reúnete con el cliente y agenda una cita, punto. Que esté presente Pablo para coordinar al equipo de diseño, por ejemplo. Vamos a darle a crear. Y ya directamente nos ha creado un texto en base al prompt que le hemos dado, ¿vale? En concreto, pues un texto, por ejemplo, mira, demasiado escueto, me gustaría que fuera un poquito más tal, lo podemos dar a desarrollar, igual que antes en la parte de documento, teniendo en cuenta que se va a inventar, o le podemos dar a formalizar, por ejemplo, para que nos hablen un tono un poco más formal, ¿vale? En el caso de que este sea correcto, si no podemos ejecutar, volver a crear, le vamos a dar a insertar. Eso no genera envío todavía, solo lo ha insertado. Ahora, por ejemplo, yo normalmente pues escribo con un formato que no es hecho. Bueno, aparte aquí me ha puesto Víctor, yo ya tengo mi firma. A Pedro, que es un compañero mío, socio de hace ya muchos años y tal, yo no le pongo saludo cordial, ni le pongo saludo. Normalmente si le pongo algo, le pongo un abrazo, ¿vale? Abrazo. Abrazo. También se lo escribo porque hay muchas veces que me equivoco, pero abrazo. Muchas gracias por tu gestión, tampoco. Yo ya a Pedro ha pasado tanto tiempo que no le doy ni las gracias, pobre mío.
Hola Pedro, quería informarte de que hemos recibido la confirmación y aceptación del presupuesto número 51 correspondiente al proyecto del PRF. Según lo acordado, debemos iniciar, para que no suene tan formal o tan, sí, bueno, voy a poner aquí, tenemos que iniciar la fase de ejecución la próxima semana. Te encargo, por favor, que te pongas en contacto, le voy a poner aquí. Encárgate y ponte en contacto con el cliente a la mayor brevedad posible. Por ejemplo, yo son expresiones que no uso, ¿vale? Entonces, sé que si Pedro lo lee, le va a quedar raro. Ya no lo hago solamente porque Pedro le quede raro, sino porque realmente la comunicación sea natural, ¿vale? Ponte en contacto con el cliente, tal. Hombre, si vais tan exhaustivo, vaya a tardar menos en escribirlo ustedes, ¿vale? Normalmente cuando ya te pille el tono, normalmente no tenéis que revisar tanto, ¿vale? Pero ya os digo, para un texto tan corto, pues no te merece la pena. Pero sobre todo cuando ya es un hilo de email, que a mí esto, ya os digo que sí que me ha ayudado bastante. Es un hilo de email muy largo, 50 y pico email en el hilo. Y hay información que se te puede pasar, información que no. Este tipo de cosas funciona de una manera muy buena, ¿vale? Porque te hace resúmenes, te hace un análisis de ese hilo y así hace que cuando tú contestes pues no se te olvide nada, ¿vale? Y bueno, aquí directamente le damos a dar, le voy a poner aquí. Estoy viendo a Pedro diciéndome, ese presupuesto no existe. en 0 coma, ¿vale? Ya está, enviado y listo, ¿vale? Luego, si quisiéramos redactar otro, pues aquí y ya seguiríamos iríamos redactando, ¿vale? Entonces, esta parte de lo que es la parte de oficina, esta es la parte overview, esta parte resumen de las diferentes cuestiones que podéis hacer, por ejemplo, con Google Workspace, pero también tiene su homólogo en Copilot. Lo ideal es que de cara a los talleres veamos más en concreto las diferentes necesidades que podéis tener cada uno de ustedes. Lo que voy a hacer es saltar a la parte de que, por ejemplo, por eso hilé los dos talleres, a la parte de la gestión de actas, ¿vale? Que, por ejemplo, el acta que le va a generar ahí al compañero que está tomando nota, pues sería un símil bastante bueno a lo que podemos hacer con, por ejemplo, diferentes herramientas que os voy a explicar ahora, ¿vale? A ver, voy a presentar, me he preparado una presentación para cada uno de ellos, sobre todo para que lo tengáis por separado, por si luego estos recursos los ponemos en algún sitio para que tengáis por separado lo que son cada una de las cuestiones que vamos a ir viendo. Vale. Y, bueno, la gestión de actas y reuniones con IA, a mí esta parte es la parte de inteligencia artificial aplicada, o sea, productividad y ofimática, que más que más útil me resulta, ¿no? O sea, actualmente, en concreto, hay algunos perfiles en la empresa que nos pasamos la mayor parte del día reunidos. Ya es otro punto el valorar si esto es bueno o no, pero nos pasamos todo el día en videollamada. Y estas videollamadas, pues antes yo dependía de tener mi libretita, que ya no la tengo, pero de tener mi libretita y estar todo el día apuntando los diferentes puntos de la reunión, lo que se ha dicho, lo que ha dicho tal persona, lo que ha dicho un cliente o lo que ha dicho un prospecto, o sea, todo lo que se ha dicho para luego tenerlo en cuenta, pasarlo a través de un email o generar un acta, ¿vale? Yo al menos, ya os digo, esto entra dentro de la filosofía de cada empresa y de cómo cada uno trabaje, pero yo este tema de las actas en cuanto a las reuniones y el tener por escrito lo que se ha dicho, aprendí a las malas que es realmente importante, ¿vale? O sea, porque ya no solamente con clientes, sino con propia gestión interna de los equipos. Muchas veces en las reuniones se tratan temas, se hablan cosas, se deciden que si luego no están por escrito,
esto se diluye y se vuelven en tú me dijiste, un yo te dije, un dijimos, un acordamos tal, y puede generar lío, puede generar discusiones, que si directamente esto está escrito y aprobado por las diferentes personas que estuvieron en la reunión, perfecto. Y si está escrito, también puede generar puntos de discusión interesantes en ciertos temas que a lo mejor no quedan resueltos y da pie a resolver cuestiones que luego se pueden enquistar y pueden ser motivo de discusión, que es lo que vamos a intentar evitar, ¿vale? Con este tipo de cuestiones. Al final, la idea no es ser el más listo de la clase, sino que todo el mundo reme para la misma dirección, tanto ustedes como vuestros clientes, como las diferentes partes de vuestro equipo. Y este tipo de documento lo que hace es ese proceso de alineamiento, ¿vale? Que es alinear a todo el mundo en un mismo objetivo. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Vale? Bueno, pues primera parte, identificando los puntos clave que vamos a necesitar tener en cuenta. Uno, necesitamos transcribir, necesitamos una herramienta que sea capaz de, a través de esta por ejemplo, este taller, esta videollamada que estamos teniendo, me genere una transcripción a texto, ¿vale? Esto antes era realmente complejo, pero hoy día hay un montón de herramientas y gratuitas que podéis poner en marcha y que os van a suministrar ese texto, ¿vale? Disculpad. Ese texto normalmente viene con una marca de tiempo y sobre las diferentes cosas que se han hablado, ¿vale? Hay luego, hay herramientas concretas que directamente van a ser capaces de detectar actores, o sea, directamente van a ser capaces de detectar quién habla y quién ha dicho qué, ¿vale? Y generarnos un guión como si fuera un guión directamente de la conversación. En un principio no nos hace falta algo tan sofisticado, ¿vale? Porque no queremos una transcripción jurada de lo que se ha dicho, sino aquí la idea es, en base a esa transcripción, en base a todo ese texto que se ha generado de lo que se ha hablado, se genere un acta de resumen y se extraigan los acuerdos, ¿vale? Yo le he llamado así, no sé esto al final si tendrá algún tipo de nombre técnico, pero para mí el extraer los acuerdos es, vale, en base a la reunión que hemos tenido, este tipo de cosas son las que han quedado claras, o este tipo de cosas son las que hemos hablado, o este tipo de cosas son las que, al final, los acuerdos a los que hemos llegado. Y luego, oye, pues integrar ese documento en la herramienta que estemos usando para las reuniones, para que no quede ahí en el olvido, sino que ese documento pues esté integrado pues, en un tablero de Trello o en la propia invitación de la videollamada en Calendar o donde sea, pero que ese documento no quede en el olvido, ¿vale? Al final, el problema principal, o al menos lo que me pasaba a mí, es que tenía mi libreta llena de apuntes que tenía que pasar a documento online. La mayor parte de estas veces pues se me acumulaban esas tareas y muchas actas pues, se quedaban en el olvido o no llegaba a redactarlas, ¿vale? O sea, el problema que yo tenía era eso. Se pierde información y sobre todo tú tienes muy en caliente la videollamada justo cuando sales, pero a lo largo de los días el tema se enfría, pierdes información, pierdes detalles que realmente puedan ser interesantes, ¿vale? La solución es eso, tema de transcripción automática, resumen y al final, viendo ese resumen, tú ya puedes ir puntualizando en temas concretos para que no se olvide nada. Los beneficios que obtenemos de esto es que al final la documentación la tenemos, es documentación real que se crea, podemos hacer un seguimiento de las reuniones que vamos teniendo y así que los proyectos vayan llegando a un mejor puerto y al final aumentar la productividad de todo para que nadie trabaje en cuestiones que no sean realmente útiles o que no eran lo que realmente se necesitaba, ¿vale? Bueno, la transcripción en Word, ya tengo yo ahí una creada. Hay una forma aquí que os pongo que directamente pues es una forma totalmente gratis, pero que a mí a nivel de precisión no me ha funcionado del todo bien, que es directamente grabar
la videollamada, por ejemplo, la grabas con tus notas en tu iPhone o tu Android con las notas de audio, ¿vale? Grabas lo que vas hablando, eso grabaría lo que vas hablando tú. Eso pierdes mucho contexto porque lo interesante es lo que hable la otra persona. Pero la idea es que grabes algo. Que no tienes acceso a ninguna herramienta de grabación de pantalla, que ya digo, hay un montón de herramientas para eso, tanto online como tal. Ahora os voy a decir algunas, ¿vale? Pero si lo que tenéis son unas herramientas muy precarias o tenéis una videollamada o tenéis una reunión en vivo, es decir, mira, voy a poner el móvil a grabar, ¿vale? Porque muchas veces las reuniones no las tenemos en videollamada, sino que las tenemos directamente en físico. Bueno, la videollamada no, la reunión. Pones el móvil a grabar en nota de audio, luego con esa llamada, con ese audio que se genera, lo subes a dictado, ¿vale? Aquí en dictado, en transcribir, puedes cargar un audio directamente en Word y te va a generar un texto, ¿vale? Normalmente ese texto que te genera, ahora lo voy a enseñar, pero es un texto que es tan bruto que no te aporta nada. Pero ese texto lo vamos a depurar luego. Esa sería la forma como más low cost artesanal. Si lo que queremos son videollamadas, hay herramientas como, por ejemplo, Loom, con 2O, perdona, ¿vale? Loom. Herramientas como Loom, que te permite grabar la captura, o sea, hacer una captura de pantalla de tu navegador, que normalmente, como siempre, la videollamada es en una pantalla o sea, en una pestaña de navegador, pues te permite directamente capturar desde ahí y capturar el audio que se emite desde esa pestaña. Por lo tanto, ahí ya grabaríamos a todas las personas que intervengan en la reunión. Y luego, si estamos dentro de un entorno Workspace o un entorno Office, que ya directamente tenéis, si lo tuvierais, os voy a enseñar directamente en el entorno Workspace cómo aparece, ¿vale? A ver, toda la pantalla, compartir. Vale, en el entorno Workspace, pues directamente lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí. Y creo que, claro, de esta creo que sí que se está grabando, o sea que ya Gemini estaría tomando, ¿ves? Está tomando nota de todo lo que voy hablando. ¿Vale? Esto es por estar dentro del entorno Workspace, ¿vale? Si mira, Carolina Casanova, tal, inició sesión, tal, InnovaCop, y aquí está ya pillando esas notas, ¿vale? De ese acta. Que no tenéis la parte del entorno Workspace, pues podéis usar herramientas externas, ¿vale? Como Loom, lo dicho, como Loom, también tenemos ay, se me ha ido el santo cielo. Bueno, OBS Studio, cualquier herramienta de captura de pantalla, si estáis acostumbrados a trabajar con ese tipo de cuestiones, pues al final es una herramienta que nos permita capturar ese audio. Luego, para transcribirlo, Loom, por ejemplo, yo lo recomiendo porque tiene un plan gratis que os permite grabar un montón de contenido y directamente te va a generar la transcripción, ya te la va a dar. O sea, te va a hacer una pestañita que te ponga la transcripción de la videollamada que estás teniendo. Y, bueno, de la videollamada o de lo que grabes. Y directamente te da ese texto, que es lo que luego vamos a usar, ¿vale? Una vez que tengamos ese texto, hay que procesarlo y hay que depurarlo, ¿vale? Una vez que tengamos ese documento, lo que vamos a empezar a solicitarle varios inputs, que es, oye, mira, tenemos la transcripción de todo lo que se ha hablado, sácame, pues ya depende de cómo preparéis las actas, pues fechas clave, cuánta gente ha participado, los acuerdos a los que se ha llegado, cuáles son los próximos pasos y ir solicitando información que vaya extrayendo de esa transcripción y a partir de ahí, pues, revisar y ajustar. Pues lo típico, corregir nombre, porque a veces no pilla bien el contexto y te salta por la vía tarifa. Verificar todo este tipo de cuestiones que, oye, mira, pues sí, estaba claro los próximos pasos y era de lo que se había hablado. Y básicamente, pues, pegar esa revisada, ¿vale? que hablamos antes. Normalmente, luego lo que yo hago es pasarlo a un gestor de tareas. Aquí lo he puesto con Excel porque no sé en qué entorno trabajáis, así que Excel, pues, guay para todos. Pero es lo que os va a permitir hacer un seguimiento de, oye, mira, en la última reunión quedamos en que se iban a hacer estas 4 cosas, dijimos que se iban a hacer para la semana que viene o para la tal, hace seguimiento de ello, ¿vale?
¿Por qué? Porque si no, en lo que se convierte tener una reunión es en tener otra reunión para ver las cosas que se hablaron en la reunión y que no se han hecho o que no te acuerdas o la cuestión que haya quedado en el olvido, ¿no? Entonces, esa parte de seguimiento es muy importante. Vale, hemos conseguido traer esos acuerdos, estos próximos pasos o estas cuestiones que hay que tocar. Tengo que tener algún sitio donde yo pueda controlar esto, ¿vale? Que la gestión de tareas la hacéis por un Excel, pues en un Excel. Que la hacéis con Trello, que la hacéis con tal, que la hacéis con una agenda. Da igual, como de la forma que hacéis, de la forma que lo hagáis. La cuestión es pasar estos acuerdos en un sitio donde vayas a revisar que realmente se estén llevando a cabo, ¿vale? Porque es que si no, no vale de nada la reunión que estás teniendo. Luego puedes crearte, pues eso, o sea, al final puedes crearte tableros, puedes crearte gráficas, como esta gráfica de aquí, entonces puedes crear cuestiones directamente interactivas que te permita ir viendo, oye, pues mira, las reuniones están siendo productivas, no están siendo productivas. A mí, por ejemplo, hay una cuestión muy interesante y es que gracias a implementar un sistema de hecho que realmente Google Calendar ya también tiene integrado una parte, te dice de las horas que tienes agendadas, cuántas horas estás siendo productiva, cuántas horas no, si tienes agendada de tu capacidad de tu capacidad de realización de reuniones, cuánto tanto por ciento tienes agendado, cuánto de tu día te lo pasas en reuniones. O sea, todo este tipo de cuestiones parece como muy, no sé, como que a mí me resulta útil y creo que es bastante útil, por ejemplo, saber que las reuniones que mejor funcionan son las que están los martes y los jueves. ¿Por qué? Porque los lunes y los viernes quizás tengo la gente más dispersa, tengo la gente del equipo que o está empezando la semana o va a acabar, no la tenemos al 100%, o no queda totalmente claro lo que hay que hacer o si hay que hacer algo urgente, por ejemplo, el viernes. El viernes es un día nefasto para tener cierto tipo de reuniones. Entonces, ese tipo de información es realmente útil y podemos extrapolarla cuando tengamos datos. Y si no generamos estos espacios donde podamos tener datos, pues no se va a dar nunca, ¿vale? Las conclusiones que podemos sacar de implementar un sistema de gestión de actas, oye, vamos a mejorar mucho la eficiencia en cuanto a que se creen las actas y la calidad de esas actas, porque normalmente las hacemos súper rápido cuando las hacemos a mano y disparamos esos bullets, o sea, esos inputs, esas líneas que ya habíamos apuntado en la agenda, directamente las pasamos a un documento escrito y se quedan ahí y ahí se quedan para siempre y no hay más contexto ni más información. Así que al final lo que estás haciendo es un documento muy poco útil que aporta muy poco valor. Luego, tampoco normalmente si no tiene este tipo de estrategia, pues no puedes hacer un seguimiento de estas cuestiones. Así que se quedan muchas veces, muchas cuestiones que se hablan en reuniones se quedan en el olvido y provocan más reuniones, que lo que vamos a intentar aquí es que a mí me encanta pasar mucho tiempo con el equipo, pero en otro tipo de contextos que no sea revisiones o análisis de cosas que ya habíamos visto antes o, ya os digo, o sea, al final he intentado optimizar nuestro tiempo y caer en lo mismo el número de veces menor posible, ¿vale? También esto nos permite el crear esos recordatorios. Oye, pues hemos definido el plan de acción, pues al final defines cuándo se tienen que entregar cada cosa y qué es lo que hay que hacer. Y al final también creas esa colaboración de que al estar el documento bien estructurado y es tener claro lo que hay que hacer, también implica más al equipo en cuanto a que si tú te estás trabajando esta parte, ellos deben trabajarse la suya, ¿vale? O sea, al final la creación de estas actas a mí ha sido una cuestión diferencial, de verdad, que parece una tontería, pero me ha permitido tener al equipo mucho más claro de lo que hay que hacer, trasladarle al cliente de una manera más simple y también más realista lo que obtiene, que eso es realmente importante porque muchas veces el cliente quizá tiene unas expectativas que no se cumplen y mediante estas actas pues tú puedes dejar claro eso y si no queda algo claro te lo va a disparar y te va a decir, oye, no, esto no es así. Y genera ya una apertura ahí de una discusión
que si se da dentro de 4 semanas, es en otro tono, ¿vale? Entonces, ya os digo, este tema de las actas es realmente importante, ¿vale? Voy a enseñaros directamente. Mira, he creado varios documentillos, ¿vale? Pero aquí tendríamos este, que sería, perdona, acta de reunión, ejemplo, transcripción, reunión, ejemplo, ¿vale? Mira, esta ya es un acta de reunión formal de lo que sería extraído directamente de una conversación, ¿vale? Pero primero vamos a ir con la transcripción. La transcripción, dependiendo de la herramienta, la vais a recibir de forma diferente. Pero normalmente, casi siempre, las transcripciones suelen ser así, ¿vale? Viene una marca de tiempo. Si es capaz de identificar el interlocutor, te pone el interlocutor. Si no es capaz de identificarlo, pues no te lo va a poner, va a aparecer así. Esta, por ejemplo, está hecha con Loom, ¿vale? Y directamente, pues te va a disparar o sea, te va a dejar copiar y pegar todo lo que se ha hablado en una reunión, ¿vale? Aquí yo lo que he hecho es cambiar los nombres y cambiar un poco el texto para que no haya información delicada, pero aquí está todo, vamos, de un proyecto real, lo único que he cambiado son los nombres y el proyecto para que no se vea nada así comprometido. Y directamente desde aquí, pues ya tenemos lo que se ha hablado en la reunión, ¿vale? O sea, una reunión de 7 minutos, bastante cortita, para hablar de una cuestión concreta económica y normalmente, si son reuniones de 1 hora, esto es súper largo, ¿vale? Ten en cuenta que al final la marca de tiempo te va marcando y se recopila toda la información. Suelen ser documentos bastante extensos. Una vez que tenemos esta transcripción, podemos trabajarla aquí mismo o en otro documento, ¿vale? Por ejemplo, con Gemini, pues lo haríamos referencia. Que no tenemos Gemini integrado con ChatGPT. Tú vienes, copias todo este texto, ¿vale? Bueno, control A o Command A si estáis en Mac y demás. Control A, Control C, lo copiáis en este texto y, por ejemplo, a ChatGPT en su versión gratuita le pasáis esta transcripción y decís, mira, basando en de hecho, mira, lo voy a hacer con ChatGPT. Lo voy a hacer con ChatGPT la versión gratis, ¿vale? Para que veáis tal. Creo que la versión, bueno, no sé si el 4 mini high está en la versión gratis, pero si no, pues sería un modelo un poco más básico y no pensaría tanto. Pero lo que le vamos a decir es, basándote en la en la transcripción que te envío a continuación, genérame un acta con los siguientes puntos. A ver, miembros, bueno, usuarios que están presentes, resumen corto de lo tratado en la reunión, problemas o incidencias detectadas y próximos pasos o acuerdos a partir de la reunión. Añade fechas de entrega si es posible, ¿vale? Por ejemplo, un prompt súper poco, pero digo, aquí súper rápido, le hemos copiado y pegado la transcripción justo abajo, ¿vale? Que es la transcripción que tenemos aquí, se la he pegado aquí y se lo vamos a disparar, ¿vale? Esto va a tardar un poquito. Ya te digo, si fuera la versión gratis, que no lo sé, si está este modelo, si no fuera este modelo, pues sería uno un poco más básico, pero para esto no hace falta ningún tipo de modelo muy loco, ¿vale? Perdona, Víctor. Dime. Con Loom grabas la reunión y
te genera la transcripción? Sí, mira, te lo voy a enseñar, ¿vale? Con Loom. Es que, claro, no tengo ninguna, no tengo, creo, ninguna reunión de prueba grabada con Loom y serían reuniones reales, pero voy a buscar una que tenga con algún miembro del equipo y que no, la información no sea un... Bueno, no, vamos, que simplemente Sí, que no hay sabía una... si era solo para sí, grabar o solo hay para una... transcribir. te graba la sesión completa, ¿vale? Si no, cuando paremos ahora de grabar el taller, paramos de la grabación del taller y te lo enseño, ¿vale? Pero hay una pestañita dentro de la grabación que te pone transcripción con un lápiz. Entras ahí y te pone copiar y directamente copias todo el texto que se haya hablado, ¿vale? Vale. Hay más herramientas, ¿eh? Hay otra herramienta que se me ha ido el nombre, pero es una roja, creo que se llama Toggle o algo así, y también te permite lo mismo. Actualmente, casi todas las herramientas de este estilo te están metiendo los de la transcripción porque al meterlo la competencia ya lo han metido casi todos. Claro. Vale, gracias. Nada, hombre, nada. Y en base a esa transcripción, pues le hemos pedido que nos dispare eso. Mira, y aquí te pone usuarios presentes. Mira, asistencia al 75% de los socios, un válido. Resumen corto de lo tratado. Oye, pues aprobación del acta anterior, se revisó y se aprobó sin correcciones el acta de la reunión del 20 de mayo, donde se había validado balances del primer trimestre, asignando 10.000 euros para el Colmenar y aprobando un piloto de variedad mixta de aceitunas. Informe financiero y presupuesto semestral. Pues mira, se ha hablado de esto, tal. Básicamente un resumen de las diferentes partes que se han hablado. Luego, problemas e incidencias. También me ha detectado los problemas que han ocurrido. Y los próximos pasos, básicamente, pues mira, el fondo de tal, aprueba un piloto, ¿vale? Genera todos estos acuerdos y las fechas de cada una de estas cuestiones, ¿vale? Las fechas que se han hablado. Hora del cierre de la reunión y, bueno, te dice aquí firma, por si directamente es que te está dejando el documento preparado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vendríamos aquí, generamos un nuevo documento. Y aquí compartir. Y ahora viene la parte también la parte que no nos podemos evitar, ¿vale? Por ahora, que es venir aquí, evidentemente, dar un formato correcto a esto. Por ejemplo, oye, pues a mí me gusta que aquí hablamos un poco de contexto previo. Nos hemos reunido por este tema, bla, 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 bla. Lo podéis escribir a mano o usando, por ejemplo, si estáis en Gemini, pues, oye, él ayúdame a escribir. Das ese contexto previo, lo adaptas a lo como tú realmente lo trabajes. Mira, pues yo los usuarios presentes no los pongo así, sino que directamente lo dejo en 75% de los socios, quórum válido, y no pongo quiénes son, que no me hace falta poner los nombres de la gente. Vale, bueno, pues lo hace. Yo las listas no las pongo con espacio en medio. Esto, al final, también a nivel de formato, pues podéis ir tocando, ¿vale? El tema del resumen, pues mira, a mí no me gusta que haya tanta lista, yo prefiero que sea por puntos. Bueno, pues vas adaptando los estilos a la forma que tal y sobre todo que el contenido, ChatGPT falla bastante poco en cuanto a eso, pero sobre todo ya no porque falle en cuanto a que diga algo que no hayáis nombrado, sino porque aquí donde suele estar más la probabilidad de fallo es en que no haya entendido la intencionalidad. O sea, aquí nos falta una cuestión importante y aquí en el sur caemos mucho en esto. Yo, por ejemplo, cuando nos reunimos con clientes extranjeros, no me suele pasar este tipo de cosas. Pero cuando estoy en reuniones internas con el resto de socios y demás, a lo mejor hacemos bromas o usamos la ironía o hacemos algún tipo de comentario que en la transcripción no se entiende en qué contexto está. O sea, la transcripción no es capaz de valorar si hay un comentario o si hay alguna cuestión o si hay algún chiste o si hay pues no sé, por ejemplo, se comenta una cifra económica y alguien pues hace un comentario sobre eso o sobre un proyecto en concreto que le da a entender a la inteligencia artificial que, por ejemplo, ese número está mal. Y aunque el número esté bien, pero se ha habido un chascarrillo o ha habido algún tipo de comentario que en la transcripción en ese contexto no se entiende, te va a hacer que al final en este texto que viene de esa información, pues te aparezcan quizá cosas que no están bien, ¿vale? Porque no está alineada la intención. Entonces, yo sí que normalmente intento repasarlo completo, ¿vale? Y sobre todo eso, comprobar que lo que se ha hablado, pues está bien. Evidentemente, hacer esto y leerlo y estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que ha escrito,
lo puedes hacer mucho más rápido que si tuvieras que escribir todo esto tú. Y también, al estar la reunión en caliente directamente, también puedes valorarlo mucho mejor. Ah, pues mira, no. Se comentó esto de la pérdida por lluvia, porque claro, este año, como ha llovido mucho, esto es un comentario que ha dicho Ana Torres, pero que realmente lo digo como un comentario de habría que ver si es que la lluvia no sé qué, pero realmente no ha sido un problema. Bueno, pues eso lo quitamos, ¿vale? O no. O mira, Ana comentó que el tema de la lluvia, pero que en vez de que se registró, que habría que hacer un análisis de tal cosa, ¿vale? Pues que es diferente ese tipo de cuestiones y eso lo puedes valorar de una forma mucho más mejor cuando está la reunión en caliente. ¿Por qué? Porque si no, dentro de 4 semanas viene aquí Ana y dice, Ana, joder, pero sí, es que yo comenté que este año había llovido un montón y que habría que revisar si de todo lo que ha llovido tal. Yo esto se registró, no lo recuerdo. Son tonterías, pero cuando esto, yo al final digo, o sea, cooperativa yo lo llevo mucho a que al final es como cuando yo con mi mujer, como el matrimonio. Al final, este tipo de tonterías no son cosas importantes, pero cuando esto se suma al día a día y a un montón de cuestiones más, pues a lo mejor que haya puesto el plato o haya puesto una cosa que no es tu sitio, pues a lo mejor te cae una bronca de la hostia y dices tú, coño, pero sí es que es una tontería, ya, pero es el cúmulo. Entonces vamos a intentar reducir el cúmulo de cuestiones en las que podemos generar esa fricción y la IA nos va a ayudar a eso, ¿vale? Sobre todo a identificar todas esas partes y de una manera más neutra, porque también no vamos a engañarnos, al final tu manera de apuntar las cosas y tu manera de tratar esos datos es una cosa que lleva tu capa personal de tu manera de verlo y aunque intentemos ser lo más neutral posible, a veces pues no lo somos del todo. Y en la manera de escribirlo se nota mucho. Esto, las personas que escribimos bastante documentación, lo notamos. O sea, tú al final no es lo mismo cuando estás redactando cuestiones de ciertos proyectos de otros o cuando se han tratado ciertas cuestiones u otras, ¿no? El que esta parte venga procesada por la inteligencia artificial te da ese punto de neutralidad que quizás te pueda faltar en ciertos temas concretos o en ciertas cuestiones, ¿vale? Por ejemplo, yo en la parte técnica, cuando hago documentos de definición de estrategia, o sea, de cómo se va a programar un software, normalmente hay ciertos puntos, sobre todo me pasaba mucho más cuando empecé a hacer esto, hay ciertos puntos que como ya tienes mucha comprensión de lo que vas a tratar, pues no lo explicas con las palabras o con los términos que todo el mundo lo entienda, sino que lo explicas desde un nivel un poco más elevado y eso hace que al final, para el que está destinado a este documento, no lo entienda y se sienta frustrado. Y la culpa no es suya de no entenderlo, la culpa es tuya de que no lo estás sabiendo transmitir. Entonces, esa parte es importante que al final, al procesarlo por una inteligencia artificial, estás haciendo que te aporte esa neutralidad y ese entendimiento. Y al final, si aquí vemos que alguien te dice, tío, pues esto no lo entiendo, a través de ChatGPT le puedes decir, bájamelo a unos términos en lo que yo pueda comprenderlo o que lo pueda entender todo el mundo. Evidentemente, en este documento de acta eso quizá no tenga mucho sentido, pero en documentos quizá más técnicos sí que puede ser interesante dependiendo de quién lo vaya a recibir, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos este documento listo, ¿vale? Aquí podemos directamente poner esto aquí. Yo había traído esta otra acta, ¿vale? De ejemplo. Y bueno, la cuestión es que al final este documento lo enlacemos de alguna forma, ¿vale? Yo normalmente lo que hago es enlazarlo directamente a la reunión, ¿vale? O sea, aquí directamente, bueno, esta puedo editarla yo, pero en la descripción lo adjunto, ¿vale? Mira, de hecho ya como lo tengo abierto con Gemini, me ha dicho adjunta el acta de la reunión tal, ¿vale? Tú lo adjuntas y ya está aquí presente. Lo bueno es que a través de esa parte, pues ya te queda todo conjunto. Y te puedes ir luego a Google Task, por ejemplo, si estás trabajando con entorno de Google, y directamente, pues, escribir aquí lo que te haga falta, ¿vale? Y poner una tarea y enlazarla con el documento. Estas tareas, pues, bueno, las puedes ir gestionando, puedes crear listas, puedes crear
montón de cosas, ¿vale? Y al final todo lo tienes dentro del entorno. Puedes crearte una tarea que sea, pues, revisar estas cuestiones. Mira, pues, revisar, bueno, tarea, publicar 5 testimonios antes del 31/7, ¿vale? ¿Se han realizado las publicaciones, los 5 testimonios antes del 31/7? Sí, no, y te pones una tarea de revisión. Y importante también, esta tarea, ¿a quién se la vamos a pasar? ¿Que lo voy a hacer yo o lo va a hacer otra persona? ¿O quién lo va a hacer? Mira, lo va a hacer Carmen García. Vale, pues Carmen, importante, léete el acta de la reunión y saca las tareas que tengas que realizar. Tú, como responsable, te vas a encargar de controlar que estas tareas se vayan a ejecutar, tú o la persona que tenga, que se encargue de ello, ¿vale? O sea, puede ser tú mismo. Yo en concreto, por ejemplo, no soy, sino que se encarga mi compañero Pablo. Pues Pablo depuraría este documento y vería cuáles son las tareas de revisiones y las diferentes cuestiones que tiene que llevar a cabo, ¿vale? Ya os digo, este tipo de cuestiones, pues, es adaptarlas a vuestro día a día, a vuestra manera de trabajar y a vuestra forma de hacer. Se puede hacer con procesos automáticos, ¿vale? Que ese ya sería el siguiente punto, que quizá eso, si queréis, pues en una de las mentorías podemos verlo en concreto. Yo, por ejemplo, yo realmente grabo con Loom, ¿vale? No lo grabo con Gemini, como se está grabando aquí. Directamente hay unas herramientas como son Make o como Zapier, ¿vale? Que si no los conocéis, pues esto ya pasamos al siguiente punto. Ya esto es un poquito más complejo. Esto lo que te permite es generar automatizaciones, ¿vale? Pues entonces puedes conectar Make con Loom, por ejemplo. También se puede conectar con Google, con Workspace y también se puede conectar con Copilot, con Teams. Puedes conectarlo para que cuando termine una reunión se extraiga esa transcripción que ya se ha generado. En concreto con Google y con Copilot se genera unos minutos o unas horas, dependiendo de lo larga que sea la reunión. Después, cuando se genera esa transcripción, pues lo envías a ChatGPT o se lo envías a la parte que quiera con un prompt concreto. O sea, esta parte que hemos ya preparado nosotros aquí, pues podríamos preparar este texto para que dijera pasándote tal, más lo que has cogido de Google o de Loom. Y te va a coger este texto y te lo va a poner en un documento de Google, por ejemplo. Y se hace automático, ¿vale? Ese tipo de cuestiones tienen una complejidad un poquito mayor, pero se pueden realizar y tampoco son ninguna locura, ¿vale? De hecho, el tema de las mentorías y de eso está un poquito enfocada en ya orientar ese tipo de quizás de soluciones más concretas que podáis necesitar, ¿vale? Pero ese tipo de cosas, pues, si para perfiles, por ejemplo, en mi caso, que tienen muchas reuniones, pues nos evita muchas horas en cuestiones que tampoco aporto tanto valor. O sea, porque realmente si yo contra más veces me reúna, más presupuestos entran o más capacidad tengo para reunirme con más clientes, pues oye, si me quito esta parte de documentación y soy capaz de tener 1 o 2 reuniones más a la semana, pues soy capaz de conseguir más impacto dentro de la empresa, ¿no? Y que al final nos beneficiemos todos. Entonces, ya os digo, estas soluciones son temas complejos, he intentado hacer una parte muy superficial de todo esto para que luego, en base a esta parte, podamos luego profundizar con las mentorías y espero que os haya resultado interesante y demás. Nos han sobrado ahí unos minutillos que si queréis podemos comentar alguna pregunta o cualquier cosa. Disculpa, habla. ¿Hay alguien que ha hablado, no? Creo. No. No sé si ha sido audio que se ha colado por ahí. Víctor, cuando dices que utilizas Loom, el gratuito. En concreto yo uso el premium. Sí, pero por la cantidad de vídeos. O sea, porque si no te comes el límite. Si no te comes el límite. Si tienes muchas reuniones, te comes el límite. También te digo, usaba Loom porque antes el tomar notas de Gemini solamente funcionaba con inglés y bastante mal. Pero esto ha pegado, pero te diría el último mes y medio, el último mes y medio, 2, ha pegado un avance que es una locura.
sea, es una locura. Por eso me sorprendía que usaras Loom, tío, porque yo creo que ahora está bastante bien, ¿no? Gemini, creo que no hace Sí, falta. ya te digo, yo creo que va a dejar de, o sea, ya va a dejar de ser necesario, pero claro, tener en cuenta que, bueno, o sea, me voy a meter el Loom. Yo creo que, o sea, yo llevo haciendo esta parte de transcripciones como 1 año y medio, y es que ya te digo, o sea, hace 1 año Gemini, es que no podría ni haberlo enseñado. O sea, si este taller hubiera sido hace 1 año, la parte, por ejemplo, de documentos de Gemini o del Excel es que funcionaba fatal. O sea, pero es que funcionaba muy mal. Pero es que la parte de Teams, las transcripciones de Teams de Microsoft también funcionaban muy mal. O sea, no habría una solución ya integrada que lo estuviera haciendo bien. Pero esto es que ha pegado un avance en el último mes y medio, 2, que es una locura. Bueno, por eso usaba Loom, pero no por otra cosa. Y ahora ya tengo montado todo lo que es la automatización con Loom, pues no me he puesto a pasarlo con Gemini y demás, pero ya te digo, lo que es el resumen de Gemini funciona muy loco. Pero, por ejemplo, mira, acabo de abrir ahora mismo, hace 3 minutos, Gemini ha estado tomando nota. Son tonterías, que eso se depurará, pero si te fijas en la última nota que ha tomado, la ha tomado en inglés. Ya ha puesto el texto en inglés. Son cuestiones tontas porque al final cuando lo pases a ChatGPT o lo pases o al propio Gemini para que te haga el resumen, va a entenderlo en inglés y te lo va a generar igual, pero son cuestiones que tienen que se tienen que pulir. Pero sí, vamos, Gemini ha avanzado muchísimo en estos meses y ya te digo que es una solución bastante buena, ¿no? Dime, Pilar. Hola, mira, que bueno, yo es que estoy viendo, porque claro, yo la estrellita esa de Gemini ya la había visto en el Gmail. Claro. Y yo me meto para intentar probarla, pero no es gratis, vale dinero. Sí, el que esté integrada en Google Workspace, sí. Eso sí que es un paquete de Google Workspace, ¿vale? Que eso sí que tienes que pagarlo. No sé exactamente en cuánto está. No sé cuánto está. Ahora, de manera separada, si tú... Lo que pasa es que no tienes la integración directa en la propia ventana, ¿vale? Pero de manera separada, tú pillas el hilo y lo pasas a esa ventana adicional, pillas el hilo de correo y te va a servir de la misma forma, prácticamente, ¿vale? Lo único que es más engorroso porque tienes que copiar todo el texto y demás. Esto hay una cuestión importante que no hemos hablado en ningún momento y es el tema del tema de la RGPD y todo esto, ¿vale? El tema de la política de privacidad y todo este tema. ¿Por qué? Porque actualmente este tema es un poco complicado. Porque toda esta parte de procesamiento de datos hace transferencia internacional. O sea, todos estos datos van a Estados Unidos, vuelven o van a algún punto tal. Entonces, el copiar y pegar o el subir un documento de un presupuesto a ChatGPT, la mayor parte de las veces quebrantará algún tema de política de privacidad. Pero es que el tenerlo integrado dentro de, o sea, teniendo tú la oficina virtual completa en Google, si tú no avisas a tus clientes de que ya sus datos están teniendo transferencia internacional, ya probablemente estés incumpliendo. O sea, no entras en un punto de que incumpla, de que hacer eso te conlleve más incumplimiento, no por nada, sino porque ya lo estás incumpliendo de por sí, subiendo los datos a la nube de Google Drive o la nube de... Entonces, copiarlo y pegarlo en la otra ventana, eso sí que es gratuito. O sea, al final, lo que estás pagando es la comodidad de tenerlo todo en la misma ventana, de tenerlo todo dentro integrado del propio Workspace, ¿vale? Porque al final, lo que te va a disparar, te lo va a disparar exactamente igual en una ventana adicional, copiando y pegando textos y añadiéndole documentos que en la propia ventana. ¿Vale? Una cosilla. Nosotros a nivel corporativo usamos Zoom para videoconferencia. Cuando tú dices Gemini, ¿es obligatorio que sea con Google Meet? Gemini es obligatorio que sea con Google Meet, pero Zoom ya tiene de manera nativa las transcripciones, ¿vale? O sea, tú en Zoom tienes ya en la parte de grabación, cuando tú grabas
cuando tú lo grabas y te vas a la parte de grabaciones, ¿vale? Sí. Tienes ahí los archivos, ¿vale? Pues ahí, al lado de los archivos, te tiene que aparecer un icono que es un texto para la transcripción. Ah, no me había fijado. Claro, Vale. pues directamente Zoom ya lo tiene integrado dentro, ¿vale? O sea, ya tiene integrado lo que es una vez que grabas tú la reunión, dentro de las grabaciones tuyas guardadas de tus reuniones, Sí, tienes sí. a la derecha un iconito de un documento con texto. Pues eso es la transcripción y le das ahí y te la descargas. Y ya luego, pues, Vale. el procesamiento que quieras hacerle a la transcripción, si quieres subirlo a ChatGPT o a Gemini dentro de un documento o a Copilot si estás trabajando en el entorno de Office. Vale, Pero bueno, Zoom fue de los primeros en hacer todo hecho. Además, Zoom, si no recuerdo mal, tiene lo del identificador de oradores. O sea, te marca, esto lo ha dicho otra persona, esto lo ha dicho otra persona, que eso la mayor parte no lo tiene. Vale, lo miro, no lo sabía. Gracias. Nada. Pues ya os digo, las cuestiones concretas podemos verlas en las mentorías, ¿vale? Sin problema. Cualquier cosilla más que vayáis teniendo, pues eso, apuntarlo para la mentoría y lo vemos juntos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, creo que ha sido una primera aproximación muy interesante de todas las herramientas que tenemos de productividad y de gestión. Bueno, evidentemente queda mucho por pulir con cada una de las cooperativas, ¿no? Y cada uno con sus propios idiosincrasias y su forma de hacer las cosas. Os voy a recordar, por favor, que cojáis la cita para la mentoría. Si por algún motivo no lo habéis podido hacer, en el correo que os mandó FAECTA, viene el enlace para escoger la cita. Si por cualquier motivo no sale o no lo podéis hacer, contactar con nosotros y así os damos una cita. Las primeras mentorías las estamos haciendo la semana que viene, ¿vale? Porque lo suyo es tener en junio ya hecha un par, más que nada por no meternos en verano, que sé que es más complicado luego para cuadrar fechas, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? O si no, nos despedimos y ya os quedáis con Víctor la semana que viene para la primera mentoría y ya quedaría pendiente el segundo taller, ¿vale? Que sería, bueno, pues vamos a definir un poco la fecha, pero sí que queremos que haya una primera mentoría con todas las cooperativas antes de poner fecha para el segundo taller, ¿vale? Perfecto, gracias Carolina. Lo dicho, que si a alguien no le ha llegado el correo, que me escriba o contacte con nosotros y se lo volvemos a enviar para que se apunte a la mentoría, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Adiós, hasta luego. Adiós, Víctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.